Hola, hola, que Dios les bendiga. Es un gusto tenerlos acá en Back to Fun. Volviendo a casa podcast. Este es nuestro primer podcast. Bueno, hace varias semanas teníamos la idea de grabar un podcast y bueno, había sido una de las peticiones de nosotros hacia Dios. Bueno, presentémonos antes de todo. Soy Eduardo y Y mi nombre es Caína. cuéntanos un poco cómo es que nace la idea de poder comenzar con este proyecto de crear podcast, de crear estos espacios para poder compartir mensajes de parte de Dios, mensajes de fe. ¿Cómo es que inicia esto? Que hace unas varias semanas atrás me encontraba yo escuchando diferentes podcasts que hablaban a mí, confrontaban mi vida. Yo decía, pero también, ¿por qué no poder ser de bendición para las demás personas, para las demás jóvenes? Porque pensamos que en nuestro diario caminar con Cristo o en nuestra vida cotidiana debemos de ingerir material no solo para el cuerpo, sino también para el alma, para nuestra mente, porque constantemente vivimos como que preocupándonos más por lo físico, pero ¿cuándo por nuestro interior? Yo recuerdo que me dice un día, dice Eduardo, me gustaría que hiciéramos podcast. He estado viendo podcast de algunos que crean estos programas como Vibe Podcast. De hecho, nos encanta ese programa y me dice, ¿qué tal si hacemos unos podcasts así? Y justamente el Señor había traído palabra a nuestras vidas, había estado tratando con ella, que vamos a estar hablando más adelante. De hecho, de eso se trata el tema de hoy y está interesante. Y bueno, entonces no estaba tan convencida en ese momento, ¿verdad? Me recuerdo que ella me estaba insistiendo, dice Eduardo, ¿cuándo coordinamos un día para organizarnos? Sería una idea chévere poder conversar, poder hacer un podcast. Y bueno, y estuvimos así durante un tiempo y el Señor luego estuvo tocando mi corazón y me encantó la idea. Y yo dije, no, sí, me encantó la idea de tenemos que hacerlo. Y aquí estamos, sean bienvenidos a este primer podcast, volviendo a casa. Así que vamos a estar compartiendo junto a ustedes en este tiempo de un tema que ha estado tocando nuestro corazón y que ha estado tocando el corazón de Caína, y ella me había comentado, me gustaría compartir aquello porque justamente fue parte de un proceso, de una experiencia que estuvo marcando una etapa de su vida, una etapa espiritual. ¿Cómo es que surge aquello? Bueno, todo empieza de la siguiente manera. Hace unas semanas atrás estaba bajo una, podría decirse, frustración, frustración espiritual. Había dejado como que descuidar mi relación con Dios durante ese par de semanas. Y justo un día estaba orando, me recuerdo tan bien, estaba orando en mi cama. Ah, Y porque justo ese día me tocaba servicio en la iglesia y estaba orando, Señor, tú dirígeme en esto. Pero yo sabía que mi corazón estaba lejos de Dios, mi corazón estaba lejos de Dios. Sí, y no sé si les ha pasado incluso a ustedes en momentos de donde ustedes entran en la presencia de Dios y no todo vuelve a ser lo y no hay, no sientes, de alguna forma no dices, pero no siento la presencia de Dios. exacto, como que esa ausencia de Dios, pero tú sabes que está ahí, pero como que, y eso sucede a causa de nosotros, de descuidar esa relación. Y bueno, ese día me acuerdo tanto que me tocaba servicio y yo voy ante la presencia de Dios, digo, Señor, yo te pido, Dios, dándole gracias, obviamente, yo te pido, Señor, que usted sea usándome en esto, usándome en lo otro. Y hubo una frase en mí que retumbó tanto en mi mente que fue, no es cuántas cosas hagas por él, sino cuántas cosas causes en el corazón de papá. O sea, fue una voz tan audible, te cuento que me quedó así haciendo eco en mi mente. Sí, recuerdo que justamente ella me ha dicho, me quedó esa frase en mí, quedó eso en mi corazón y en mi mente y estuvo allí. Y a partir de ello el Señor empezó a trabajar. Sí, y saben, yo les comento que todo nace del tema de volviendo al Edén. Porque si bien es cierto, encontrándome en ese estado, yo decía, ahora, ¿cómo yo regreso a ese primer amor? Porque obviamente él no es cuántas cosas hagas por él, sino cuántas cosas causas en el corazón de papá. Era como algo que el Señor me mostraba tan claro, de no cuántas cosas yo puedo hacer por esmerarme, por hacer por él, sino cómo está mi relación delante de él. Sí, y fue allí donde el Señor me guió, en ese transcurso de semanas, a su palabra, de volver al Edén. Y si nosotros nos vamos al libro de Génesis, nos vamos a ir justamente rapidito al libro de Génesis, capítulo 2 versículo 8, nos dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué pasa?
el primer ser humano que Dios creó fue Adán y lo puso en el Edén. Entonces, desde ahí parte toda la relación del ser humano con Dios. Prácticamente el inicio de la creación marcó el inicio de un diseño de parte de Dios. Ya en la creación vemos un diseño perfecto en todo sentido, en la creación, la convivencia entre los seres vivos y precisamente en el ser humano, la relación que tenía el ser humano, Adán y Eva, con Dios. Exacto. Incluso más adelante en Génesis capítulo 3 nos dice que Jehová Dios se paseaba sobre ese huerto y la voz de Dios era tan audible ante Adán y Eva, que yo me imagino a Adán y Eva desde el inicio, ¿no? Ah. La presencia de Dios se paseaba sobre ese lugar y escucharlos tan de cerca era como que una relación estrecha entre ellos. O sea, fuimos creados en intimidad con el Padre. El diseño original con el que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios fue para poder estar conectados, para estar cerca y vivir en santidad y disfrutar, deleitarnos en la presencia del Creador. Sí, y es el verdadero diseño con el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. Ahora, yo encontrando, porque a base de mi experiencia, encontrándome en ese estado, obviamente mi mente, alma como corazón era atacada constantemente porque estaba viviendo en un círculo donde todo marchaba mal. Y sabes, justamente eso me parece interesante porque uno de los lugares que son más sensibles a ser atacados por el mundo, por el enemigo, es precisamente nuestra mente, o sea, nuestros pensamientos. Exactamente. Y ahí es donde, estando en ese proceso, en este círculo, el Señor justo llega con una palabra a mí, con la frase que les comenté, incentivándome a volver a mi verdadero diseño. ¿Y cuál fue nuestro verdadero diseño? Estar o volver al Edén. Y no físicamente al lugar, sino, Obviamente. obviamente no, sino, ¿En qué sentido? exacto, sino en el sentido de que el ser humano y Dios estaba tan conectado con su presencia, en una relación tan estrecha con el Padre, y era como que yo me imagino a Dios y Wow, yo también digo, tan cercano con Dios. Dice la Biblia que Dios se paseaba por el huerto de Edén, se paseaba cerca de ellos, tener una cercanía a la presencia de Dios, poder deleitarse y disfrutar la presencia de Dios a tal magnitud, o sea, es algo, una idea increíble. y estando allí, justamente, yo decía, Señor, ¿cómo yo regreso a ello, no? A mi primer amor, donde era una relación tan estrecha. Y es ahí donde Dios me lleva al libro de Marcos capítulo 12, versículo 30, que nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Con toda tu alma y con toda tu mente y con todas todas sus tus fuerzas. dice, Correcto. este es el principal mandamiento. Yo cuando leía esto, yo decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero yo encontrándome en ese círculo de frustración, yo decía, pero ahora ¿cómo yo puedo amar al Señor? Mis pensamientos estando lejos del Padre, mi corazón estando destruido a base de lo que estaba viviendo en ese momento, como que una desolación, como que algo te falta. Y yo decía, pero ahora ¿cómo yo puedo volver a amar al Señor con todo esto? Entonces, ¿qué pasa? Es allí donde el Señor me lleva a reflexionar en estas tres partes que menciona el versículo. De hecho, cuatro, en nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Qué increíble. Exacto. O sea, todo, con todo y prácticamente una de las cosas esenciales del ser humano, con nuestro corazón, de donde quizás parten nuestras emociones, que donde quizás solemos guiarnos por los impulsos, suelen decir por ahí, los impulsos de nuestro corazón. Mientras desminuzaba estas partes, ¿no? Ajá. Me recordaba el versículo que está en Proverbios. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y es que yo reflexionando en esto, ya varias veces yo había leído, pero yo decía, guarda tu corazón porque de él mana vida. ¿Sabes que siempre había tenido esa duda? Sí, Que cada vez que la Biblia referenciaba el corazón, yo imaginaba a este órgano palpitante y yo decía, pero si es un órgano es un músculo, exacto. ¿qué emociones van a partir de él? Y cuando dice la Biblia, guarda tu corazón, o sea, ¿qué sentido tiene? Pero cuando la Biblia se hace referencia al corazón, engloba todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, de aquello que parte más allá de lo físico.
desde nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, todos nuestras emociones, sentimientos. Sí, incluso yo decía, pero ¿cómo no? Esa duda partía de mí. ¿Y qué pasa? Que el corazón está conectado con la mente, como decía Eduardo hace un momento. Desde allí parten todas las emociones, inmediatamente van al cerebro. Y es ahí donde demanda mucho tipo de información de lo que el corazón siente, de lo que el corazón... O sea, múltiples emociones. ¿Y qué pasa? Cuando el Señor me guía amarás al Señor con todo tu corazón, me lleva a pensar, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Quizás está herido, quizás está guardando tantas cosas. ¿Qué está manando mi corazón a mi mente? ¿Qué pensamientos estaban pasando? Y les comento algo así rapidito. Dentro del ciclo que yo me encontraba, había muchos pensamientos que pasaban como zigzag, zigzag, que no podía detenerlos. Y era algo que me frustraba bastante porque me detenía a continuar con mi relación con Dios, a poder conectar con Él. Era como cuando yo me acercaba a Dios, oraba y los pensamientos no se detenían. Y estando ello, el Señor me llevó a reflexionar, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón delante de mí? Porque no podemos cumplir este principal mandamiento que nos dice la Biblia si nada de estas cosas están correlacionadas de por sí, juntas. La pregunta sería esa. Entonces, ¿cómo está tu corazón y qué hay en tu corazón? Eso. Esto es esencial. Exactamente. Y yo decía, ¿y cómo está mi corazón? Y luego dice una parte muy, muy, muy esencial. Primer punto, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Primero debe de ser vaciado de mí, vaciarme delante de Dios. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo en el corazón? Para yo poderlo amar con mi corazón, refiriéndome a mi mente, Claro. de que mi diario vivir sea Cristo, que yo donde vaya, Señor, gracias, Señor, yo te adoro, Señor, yo te amo. Cuando vivimos constantemente con una persona que nosotros apreciamos demasiado, así mismo debe ser nuestro Dios en nuestras vidas. O sea, que continuamente esté en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso fue lo que el Señor iba hablando a mí por medio de este versículo y luego seguimos con el alma. Sí, Ujú. ya hablamos con todo tu corazón. Quedó la pregunta, ¿cómo está tu corazón y qué hay en tu corazón? Exacto. Con toda tu alma, ¿a qué se refiere? Justamente estaba leyendo un pasaje bíblico que el Señor guardará nuestra alma en completa paz. Y es que, bueno, el alma para Dios es algo tan, pero tan preciado. ¿Cómo está nuestra alma? Porque incluso nuestra alma se sabe agobiar, incluso cansar, no querer como que ya estar como que en el sentido de tirar la toalla en el sentido espiritual. Entonces, el Señor me lleva a reflexionar primero cómo estaba mi corazón y cómo estaba mi alma delante de Dios. Y luego sigue con toda mi... Toda tu mente. Sí, sí, y esta parte es muy importante, ¿sabes? Porque constantemente somos de darle vuelta a las cosas. Solemos insistir en nuestros pensamientos, se presenta algún inconveniente y estamos con ello y le damos vuelta, sobrepensamos, exacto, las cosas y eso a veces nos llega a desanimarnos y hacernos dudar de lo que Dios puede hacer o de lo que Dios tiene en un futuro para nosotros. Por eso es que Jesús dice, también con tu mente. Así es, justo el Señor me llevó a uno de sus pasajes que está en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que nos dice, no nos corresponde a nosotros dejarnos guiar por los pensamientos que damos ingerir en ellos. Y estaba dejándome como que guiar de mis pensamientos y eso no me dejaba salir de ello, pero ahí fue donde el Señor me recordó, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Y es que cuando nuestra mente vive constantemente pensando en cosas buenas, en cosas que nos acercan más a Dios, se ve reflejada por medio de nuestras actitudes, por medio de nuestra manera de hablar, de expresarnos. Sí, y a veces incluso el pensar en el futuro, porque caemos en eso de querer arreglar todo lo que no ha pasado, en preocuparnos de algo que a veces ni siquiera está sucediendo, y el sobrepensar por el futuro también es algo que angustia y nos agobia y desanima muchas veces nuestra fe. Así es. Y por último nos dice, y con todas tus fuerzas. Y aquí hay algo interesante, ¿sabes? Porque somos seres humanos y nos debilitamos o solemos ser inconstantes. Es decir, Claro. que aquí hay una clave importante y es que entendamos que amar a Dios depende de compromiso con nosotros, todo nuestro esfuerzo, pero también esa búsqueda de la dependencia, de una dependencia de Dios, de estar conectados con Dios, porque
realmente con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos ser obedientes a lo que la Biblia nos enseña, ser obedientes a Dios y mantenernos en búsqueda con Él, porque dice la Biblia que incluso nosotros no queremos buscarlo. No siempre va a haber algo en nosotros que nos va a impedir poder acercarnos a Él, pero eso es que Dios nos habla sobre esto precisamente, sobre la fuerza. Exactamente. Y como Eduardo decía, siempre nuestras fuerzas decaen continuamente de una u otra manera. Y es ahí donde el Señor nos fue aquel canal que me inspiró. Porque siempre había leído este versículo de manera llana, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza. Pero no había usado todas aquellas cosas. Porque es que el Señor está preocupado más por nuestro interior que por lo físico. Se acordar a la parte del profeta Samuel, Ajá. cuando va a visitar o a ungir al futuro rey de Israel y se encuentra en la casa de Isaí, cuando salen Sí. todos sus hijos y él se queda viendo al primogénito de Isaí. Dijo, pero wow, es un joven simpático, dice la Biblia que era simpático, fuerte, entonces dijo, este aquí este pinta, este va a ser el rey. Pero Dios le dijo, no, el hombre mira lo físico, lo que ve en sus ojos, pero Dios se detiene y ve nuestro corazón. Sí, y ahí fue donde el Señor trató fondo conmigo, porque si bien es cierto, más nos preocupamos por las cosas que, cómo las demás personas me ven, pero el Señor se preocupa por nuestro interior. Y es ahí donde el Señor fue como que esa mano ayudadora, ahí donde yo me encontraba. Me decía, primero hija, preocúpate por tu corazón, por tu alma, por tu mente. El Señor se encarga de ayudarnos, de renovar, y Dios quiere que continuamente lo amemos a Él con todas estas cosas que el Señor nos menciona, porque es el único que se va a preocupar por nuestra parte interior. Porque las personas que nos rodean pueden ver lo físico y aparentemente nos ven bien, gozosas, ay, Exacto. yo te veo súper que estás bien, pero el Señor es el único que conoce nuestro interior y de verdad que fue Dios ese canal que me ayudó a salir de esa zona de confort. Y es ahí donde el enemigo se aprovecha en esos momentos vulnerables, a hacerte creer, no, tú estás bien, no, tú le estás sirviendo a Dios, tú estás haciendo cosas para Dios. Pero el Señor se preocupa más por tu interior. No, tu corazón no está bien delante de mí, tus pensamientos no están bien, tu alma está lejos de mí. Y sí, algo desafiante que se me llevó. Ahora, ¿cómo vas a hacer? Porque, o sea, no se quedaba todo en la parte teórica, bueno, esto, sino que vemos muchos ejemplos. Dice que Jesús estando con sus discípulos y rodeado de milagros y tantas cosas que Jesús hacía, Jesús se apartaba, dejaba a sus discípulos aparte y dice que él tenía su relación con Dios en un momento. Y vamos a la parte de cómo nosotros podemos amar a Dios de la manera que Él nos dice. ¿Cómo podemos amar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas? ¿De qué manera? Vemos a través de Jesús algunos ejemplos que podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida. Y justamente lo que ibas a mencionar acerca de que Jesús cultivaba ese hábito de comunión, de búsqueda constante del Padre. Hay justamente versículos que nos ilustran eso, como el que dice Lucas 29, 30, 22. Dice, a menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. Sí, muy importante nuestra relación con Dios, la oración. Y sobre todo apartar un tiempo para él. Él rodeado de milagros. Y me pregunto, Jesús, diciendo eso, se apartaba para tener ese tiempo de intimidad. Y eso es importante porque, imagínate, yo me pongo a pensar, yo creo que Jesús pasaba súper ocupado. O sea, ¿te imaginas a Jesús agenda 24/7 sanando, liberando, haciendo milagros, formando a sus discípulos, compartiendo el mensaje del Evangelio, hablando de un lugar para otro, movilizándose? En medio de toda esa agenda, Jesús le daba el espacio que Dios se merecía y se daba ese tiempo para poder estar en comunión con Dios. Por eso dice, Él se apartaba, porque a veces es necesario, ¿sabes? Apartarnos de esos hábitos, apartarnos de esa zona de confort o alejarnos un poco de las voces del mundo, de los afanes del mundo y conectarnos con Dios, porque a veces los pensamientos a nuestro alrededor, las preocupaciones, el mundo debilita nuestra fe, desgasta nuestra mente y es necesario, ¿sabes?, desconectarse por momentos del mundo, desconectarse quizás, no diría de nuestra realidad en un sentido literal, pero en un sentido espiritual, desconectarnos de todo lo que nos rodea de pensamientos, de situación y conectarnos con la fuente de nuestra fe, conectarnos con Dios. Y qué mejor que a través de la oración.
Exacto. Incluso hay un versículo que a mí me encanta, que en su momento el Señor también me estuvo hablando, Mateo 6:6. Tú cuando ores, entra a tu cuarto, se abre la puerta, ve a tu padre que te escucha en los secretos, tu padre que te escucha en los secretos, te recompensa en público. O sea, algo tan impresionante. El Señor nos deja la clave de todo, la intimidad con el Padre, porque continuamente nos damos, como lo mencioné anteriormente, nos dejamos guiar por lo tangible. Pero el Señor quiere vernos en el secreto, tener un encuentro con Él, devolver el Edén donde todo comenzó. Jesús quiere hacerlo hoy también con nosotros. Dios es un Dios tan maravilloso, increíble, que nos recuerda, hija, tú puedes volver, hijo, a mis brazos, a mis pies. Y el Señor está esperando. Y nunca es tarde para volver donde todo comenzó. Y sí, incluso todo va correlacionado de la mano, porque también no solo en la oración, sino también eso nos muestra otro ejemplo. Correcto, y justamente en Lucas 4:16 dice que Jesús no solamente oraba, no solamente estaba en comunión con su Padre, sino también algo importante, y en la lectura de la palabra. Dice, en el día del descanso, él se puso de pie para leer las escrituras. O sea, creo que nuestra mayor fuente de sabiduría, de conocimiento y de alimento espiritual es justamente la palabra de Dios, porque a través de ella nosotros podemos conocer las maravillosas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, y precisamente nos vamos llenando, y cuando empezamos a llenar nuestro corazón, nuestra mente, y a depender de las promesas de Dios y a conocer a Dios, ahí es cuando yo recuerdo una vez que hacíamos este experimento, cuando comienza a salir todo lo sucio, comienzan a salir todas esas cosas que obstruyen nuestra relación con Dios, y es ahí cuando esa habitación, en algún momento también escuchaba este templo, esa habitación o el espacio de nuestro corazón, realmente es cuando Jesús puede entrar a él y actuar en nosotros, cuando no hay obstáculos, cuando sacamos todo eso que nos afecta, que nos aleja y nos aparta de Dios. Correcto, y es que porque nosotros somos diseño de Dios, y si bien es cierto, vivimos rodeados de diferentes tipos de cosas que el ser humano diseña, y obviamente viene con su manual adjuntado de cómo yo debo usarlo, cómo yo debo hacer para poder iniciar a utilizar este producto. Nosotros también tenemos un manual como diseño de Dios, y es la palabra de Dios que nos ayuda y nos enseña a cómo vivir diariamente. Porque ante este mundo, o sea, vivimos constantemente siendo bombardeados por nuestro alrededor, y pensamientos y cosas, pero el Señor nos deja, hija, aquí está tu manual, hijo, aquí está, para que tú puedas vivir constantemente conectado conmigo. Porque una de las maneras de el Señor hablar es por medio de su palabra. Y también podemos conectarnos por medio de la oración también. Así que todo va tomado de la mano. Oración, Biblia y relación con el Padre. Exacto. Esas son las claves. De hecho, no es sencillo. O sea, a veces se nos complica por las cosas. Y esto quedaría para otro tema de otro podcast. ¿Cómo es que nosotros podemos mantener o avivar esa búsqueda de Dios? Y cómo nosotros podemos, a través de formas prácticas, mantenernos en búsqueda constante y llenar nuestro corazón, como hemos estado hablando a lo largo de este espacio, poder volver a ese diseño con el que nosotros fuimos creados, poder volver a deleitarnos de la presencia de Dios, tal como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Porque en realidad la pregunta que nosotros hacíamos a mitad del programa es, ¿cómo está tu corazón y qué hay en tu corazón? Y a veces nos preguntamos, decimos, bueno, en mi corazón hay esto, algo de acá, hay rencor, en mi mente hay estos pensamientos. ¿Puedo acercarme así, de esa manera o en esa condición a Dios? Y realmente la Biblia nos dice que, por supuesto, que sea cual sea nuestro corazón y sea cual sea la respuesta a esa pregunta de cómo esté tu corazón, Dios te da la oportunidad y Dios desea que puedas acercarte a Él. No hay nada que nos pueda a separar de Dios, del amor de Dios para cada uno de nosotros. Incluso nos dice en el libro de Juan capítulo 15, yo soy la vid y vosotros sus pámpanos. El que está junto a mí dará muchos frutos porque apartados de mí nada podéis hacer. Y es que ahí radica todo. O sea, nosotros siendo diseños del Padre, o sea, si estamos conectados en Dios, Él se compara como esa vid, como ese viñedo que nosotros somos sus pámpanos, y estando ahí, si vivimos arraigados, podemos dar aquellos frutos, porque apartados de Él nada podemos hacer. Y es cuando entendemos eso, sabes, todo cambia.
todo cambia. Porque cuando saturamos nuestro corazón, nuestra mente con las claves que hemos compartido, la oración, la comunión con Dios, la palabra, no hay cabida para esos pensamientos. No hay cabida para aunque venga a nuestro corazón esos desánimos, vamos a encontrar la fortaleza en Dios para poder continuar y seguir conectados con el Espíritu Santo y volver a ese principio, a ese Edén, a ese diseño con el que fuimos creados. Así que te desafiamos que puedas volver a esa comunión con el Señor. Si quizás has descuidado un poco aquello, este es el momento de poder decir, bueno, quiero retomar aquello, quiero volver, quiero acercarme nuevamente, quiero vaciarme de aquello que está afectando mi corazón y empezar a llenarme tal como Jesús lo hacía en la comunión con el Padre. Así que Chicos, Dios les se ha encantado verdad que este sí. podcast. Ya estamos llegando a la parte final de este programa. Realmente Ajá, ha sido una experiencia genial. exacto. Y retarlos al siguiente podcast que vamos a estar hablando acerca de cómo podemos ya ir a la práctica de estos hábitos de la lectura y la oración. Sí, algunos consejos para nuestra Será relación. mucha bendición. Así que gracias por haber llegado a esta parte. Estamos súper gozosos de poder compartir con ustedes estas experiencias y este mensaje. Así que esperamos volver a estar con ustedes en un próximo episodio. Esto ha sido Back to Home Volviendo a casa podcast. y somos Eduardo Y Gay. Dios les Dios bendiga. bendiga.